Bienvenida, bienvenido a Pipas y Charloteo. Hoy vais a disfrutar del capítulo 5 de Harto sin H. Luismi nos hablará sobre cómo la mirada del hombre se ha ido transformando al posarse sobre el cuerpo de la bruja. Será un breve recorrido por la historia que nos hará conscientes de esa relación entre el miedo del hombre y la sensualidad de ese oscuro misticismo. Preparad las pipas y estad atentos y atentas para disfrutar de este capítulo. Luismi, ¿qué nos traes? Uy, hoy os traigo el fuego negro. Fuego negro. Es que me pensaba ahí en la imagen del fuego y asociado al oscuro, a lo místico, a todo esto, ¿no? Y cómo la mirada del hombre también ha sido un poco así con la mujer, de una manera un poco injusta. Entonces me quería replantear un poco lo que es el prototipo de bruja, porque lo vemos así. Y, y de eso trata el programa, básicamente, de cómo también la mirada desarrolla un arquetipo, que al final es de lo que estamos hablando casi siempre, ¿no? El trovador, el juglar, el payaso, el centauro, ¿no? Claro, aquí la duda que me surge, que yo ya me estoy adelantando, es, gracias a este capítulo vamos a entender cómo surge la figura de la bruja, vamos a entender por qué también se le asocian ciertas cosas, o qué qué nos vas a enseñar. Sí. A lo mejor no me he centrado tanto en el origen del hechicero, el sanador, o la sanadora, o la curandera, o la que habla con el más allá, ¿no? Sino más sobre todo a partir de la Inquisición, bueno, de la publicación del Maleus Maleficarum, que fue el que fue la ficha de dominó para que cayeran todas las brujas a partir de ahí, o las mujeres que eran consideradas brujas. Y entonces no va tanto de cómo es la bruja, sino cómo hemos percibido nosotros a la bruja durante todos estos años. A lo mejor estaría bien empezar preguntando, ¿tú cómo ves la bruja? Muy O sea, buena ¿cómo pregunta. consideras tú hoy, en el siglo XXI, una bruja? ¿Crees que existen, que no? ¿Sabes? Sí, yo creo que a día de hoy el término bruja se utiliza más a alguien con alguna intención maligna, ¿no? Con mala fe, Sí, ¿no? Como una mala persona. Yo creo que es es un... despectivo también, sí. Es un Efectivamente, poco despectivo. menuda bruja. Pero bueno, el camino ya es libre, es tuyo. Yo a lo mejor de vez en cuando, pues eso, te pregunto algo, tampoco te voy a querer romper el hilo argumental, porque ya sabes que yo aquí estoy con la boca abierta y absorbiendo conocimiento. Encantado. Tú interrumpes siempre que quieras, que también está bien. Bueno, venga, vamos a ello entonces. Venga. Vamos a empezar el fuego negro, vamos a la primera diapositiva. He querido citar eh, una, una frase que encontré en el libro que me está sirviendo de cabecera y un poco de base de todo lo que estoy hablando, que se llama Las que faltaban, de Cristina Oñoro. Hablamos ya en el otro programa de ella. Y aquí parto de una frase que dice en uno de sus libros, que escribió en 1929, que dice lo siguiente. Dice, la mujer en los escritos de los hombres, si hay que imaginársela de alguna manera, ¿no? Se las imaginaría como una persona importantísima, polifacética. Sería heroica y mezquina, espléndida y sólida, infinitamente hermosa y horrible, y tan grande como el hombre. Pero luego, en la realidad, lo que sucede es que la pegaban y la zarandeaban por el aire, la cerraban bajo llave, ¿no? Entonces, esta es la visión que tiene Virginia Woolf, y venía un poco como punto de partida para decir, es verdad, o sea, tú como escritor empiezas a ver a las mujeres como divinas, tremendas, geniales, o todo lo contrario, como una cosa muy mala, muy, pues eso, feilla, bruja, metida en su eso, y la realidad es que lo único que hacen es, hasta, bueno, poquito a poco mejorando, ¿no? Pero siempre ha sido despreciada. Entonces me parecía un buen punto de partida. Sobre Y a partir todo, de aquí, sobre todo la parte sí, de encerrada bajo llave, o sea, me parece como algo mm, que es muy de los cuentos, ¿no? La típica princesa, ¿no? O la típica mujer sí. que siempre es encerrada, ¿no? En un castillo, en una torre, ¿no? Sí, que tiene que estar en una torre, una jaula o en una casa al final, ¿no? Que se dedique a las cosas domésticas y bueno, también está muy bien ver, que ya lo veremos en su momento, como a partir de finales del siglo XIX, inicios del XX, sufragio universal y todo esto, sale de casa y entonces es también cuando cambia la figura de la bruja. Ya no es vista como una bruja sin más, sino como alguien peligroso y que hay que tener cuidado. También mezcla un poco a la bruja con el mito de Salomé. Bueno, realmente es una leyenda bíblica, y porque creo que tiene muchas cosas en común, ¿no? Entonces, en el capítulo anterior vimos a Minotauro también, que habíamos visto que Borges, Cortázar e Irene Vallejo habían tomado el mito y lo habían
tomado y se lo habían llevado a su terreno, me pareció como un ejercicio de empatía tremendo, que muchas veces no sabemos bien para qué sirve el arte, y hay una de las cosas que es qué capacidad puedes tener tú como espectador de ponerte en el lugar de esa persona que está siendo descrita y invertir el proceso. O sea, que a ti te dicen, el Minotauro es una bestia, ¿no? Pues llega Borges y Cortázar y te dicen, no, no es una bestia. Para Cortázar es el poeta, es el artista que tienen que encerrar y alejar. Para Borges es el niño que ve las estrellas esperando que venga alguien a jugar con él. Y en el caso de Irene Vallejo, pues eres tú en tus pasillos intentando domesticarlos para sentirte bien, ¿no? Entonces vi ahí un proceso de qué podemos hacer nosotros para también revertir ese juicio de decir por qué la bruja va a ser bruja simplemente porque la han señalado y cómo podemos darle la vuelta, ¿no? Entonces, si miras en la siguiente diapositiva, he puesto una serie de cuentos y de mitos. Te vienen, por ejemplo, la de Europa y Zeus, que hablamos de él también. Dijimos que Zeus era el violador que viene aquí a coger a Europa y entonces, ¿cómo luego recibe el nombre del continente? Pero yo pensaba, ¿qué pasaría si en lugar de eso hubiésemos tomado a Zeus como esa persona que ha caído en la sensualidad de Europa, que era imposible alejarse de esa seducción porque era preciosa, ¿no? Entonces, hablando de los mismos conceptos, que son la inocencia y la seducción, podríamos haber contado la misma historia diciendo que realmente el inocente era Zeus y que la seductora era Europa, ¿no? Entonces ya hay como que sigues contando lo mismo, sigues hablando de lo mismo, pero invirtiendo los roles de los personajes, como Claro, Caperucita y el Lobo. claro, ¿Sabes? Siempre pensamos que la pobre Caperucita, hija mía, que es inocente por el campo, iba a tal, y el otro era el que iba allí a seducirla para comérsela luego, pero ese hubiese sido al revés. Entonces, me ha gustado esto, elegir como 3 o 4 cuentos en los que podríamos seguir hablando de los mismos conceptos, pero invirtiendo esos conceptos de personaje, ¿vale? vale. Entonces, en la siguiente hay como 3. Te he cogido Hansel y Gretel, La Bella y la Bestia y los 3 cerditos. ¿Vale? En la parte de abajo te he puesto los temas que parece que están tratando. En La Bella y la Bestia están hablando de la monstruosidad y la compasión. Y yo me preguntaría qué pasaría si fuese la bestia quien fuese la compasiva y la bella fuese el monstruo, ¿no? La que está todo el rato diciendo es que a este no me quiero acercar porque es una bestia peluda, asquerosa, ¿no? En el caso de Hansel y Gretel, pues lo veo un poco así. Pensamos que la mujer solitaria en esa casa es malísima, ¿no? Que se va a comer a los niños, pero ¿por qué no lo pensamos como una mujer que lo único que ofrecía era hospitalidad para los niños, que lo único que hacían era putearla porque se estaban comiendo todo, lo poco que tenían en una etapa de hambre, ¿no? Etcétera, etcétera. Y ya por último, lo de los 3 cerditos y el lobo, pues pensaría en el concepto de avaricia y victimismo, es decir, los 3 cerditos en principio son la víctima y se hacen casas para que el lobo no le ataque, pero ¿y si fuese al revés? Que han venido los avariciosos de los cerdos a montar sus casas en un terreno natural, ¿no? Y el lobo está ahí como diciendo, pero que esto tiene que ser de todos. Y va allí y va a decir, esto no podéis hacerlo. Al final es un poco lo que pasa, ¿no? La especulación inmobiliaria de ahora Lo que es un poco pasa ahí es ¿no? es un planteamiento muy disruptivo, ¿eh? Y muy polémico, porque al final es como ponerte en el lado en el lado contrario de lo que era la víctima que siempre nos han contado desde que éramos pequeños. Justo, pues de eso trata un poco. O sea, la bruja no deja de ser lo que nosotros hemos interiorizado en nuestro inconsciente colectivo como aquello que nos han dicho que es malo. La bruja es la mala. Claro, Entonces, esta presentación va a decir, oye, que a lo mejor la bruja no era la mala, que a lo mejor la mala era la sociedad del contexto de alrededor, ¿no? claro. Y entonces esa mirada de lo que te digo, cuentas una historia, tienes 2 conceptos, pero de alguna manera has atribuido de manera absolutamente aleatoria, ¿no? Ese concepto a cada uno de los personajes, pues eso, no me engañes, vamos a reflexionar un poco y vamos a encontrar también belleza en ese proceso. O sea, vamos a leer, pues eso, a Borges viendo las estrellas o a Cortázar, pues eso, preguntándose por qué le están haciendo eso, ¿no? O sea, son momentos como muy emotivos a nivel artístico. Yo es que tengo mucha curiosidad por entender cómo en un momento dado de la historia se empieza a relacionar todo lo malo que está sucediendo pues a ese arquetipo o a esa figura creada que es la bruja, ¿no? Entonces, Sí, eso sí que me parece muy curioso. yo lo que creo es que siempre en toda sociedad, sobre todo en momentos de crisis, tiene que haber alguien a quien echarle la culpa. Entonces es un poco como el chivo expiatorio. Yo soy una persona que está aquí, en principio inocente, o sea, ni siquiera digo que sea inocente, estoy aquí.
Y de repente me empiezan a caer, pues, culpas de algo que yo no entiendo. Entonces acabo en la hoguera. Y de eso se dan casos a puñados, no solo en La Bruja, ¿eh? O sea, yo qué sé, en un partido de fútbol en el que uno se deja que le hagan bullying, entonces dice, pues que por tu culpa nos han metido gol. Entonces el otro, ¿no? Ya. Pues todo esto suele pasar. Es como que la sociedad necesita ver reflejado en una figura concreta, en un punto concreto, algo a lo que achacar las culpas para no asumir la responsabilidad de que al final todos somos responsables de todo, ¿no? Y muchos de los cuentos vienen de ahí. Entonces también quería dividir, lo veremos más adelante, pero lo que es el cliché, que es esto en lo que se basan ahora todas las series de Netflix, que es como elegir un mito literario y reducirlo a la mínima expresión para que funcione a nivel de audiencia. Es decir, tú coges una serie y metes, pues lo típico, ¿no? Al negro, al gordito, al minusválido, todo eso ¿para qué? Para que haya pues diversidad social, no sé qué. Mira, pues eso yo lo veo ya como un cliché. Pero luego había dos maneras de ver también. El mito literario sería, por ejemplo, la Celestina o el Quijote o el Don Juan, ¿no? Que son personajes descritos por autores en los cuales tú ves cierta parte de tu personalidad reflejada en ello, ¿vale? Eso sería un mito literario. Luego sería el arquetipo, que, bueno, en el enneagrama de Jung, pues lo que hace es identificar unas 9 personalidades, las define como concepto aparte y luego tú te vas identificando con una de ellas, ¿vale? Entonces habría como 3 maneras de encasillar a una persona. Una sería, como te digo, el mito literario, otra el arquetipo y otra sería el cliché. Lo que ha pasado con la bruja, que las que van disfrazadas en Halloween de brujas seguramente están haciendo caso al cliché, ¿no? Me pongo aquí pero claro, tenemos que ver por qué el mito literario de la bruja es el que es y por qué, o sea, qué características del enagrama juntaría. Pero bueno, tampoco me quiero mucho por las ramas. Vamos a ver cuáles son esos tópicos de la bruja, que cuando te dicen qué piensas de una bruja, pues casi todos piensan que son esas mujeres que se quieren deshacer de los niños, que los quieren devorar o hacerles daño, ¿no? Como en el caso este de Hansel y Gretel. Y a mí me parece, básicamente, esta reflexión sobre la bruja una oportunidad para meditar también sobre el hambre y sobre las crisis, ¿vale? Y lo que te he puesto ahí. Entonces, la primera parte. La primera parte de... Esta es la introducción, ¿vale? La primera Vale. parte de todo esto que te quería contar tiene que ver con por qué perseguimos a las brujas, que es precisamente lo que tú mismo te planteabas. Bueno, como te dije, hemos estado en Bergheim, hemos estado de viaje entre las 3 fronteras, entre Francia, Alemania y Suiza. Es un viaje alucinante. Y en uno de estos pueblos hemos encontrado uno que se llama Bergheim, como digo, en el que hubo una quema de brujas. Y es que mucha gente de la Alsacia ni siquiera lo conoce. Es posible que esté a la altura de la importancia que las brujas de Salem en Estados Unidos, pero luego llegas ahí a ese pueblecito y ni siquiera en la Alsacia conocen ese tema. O sea, para encontrar el libro que quería buscar, pues estuve todos los días, lo encontré el último día en una librería ahí súper independiente y dije, ostras, y de esto no se entera nadie. Y es que resulta que anteriormente también en otro viaje a Italia, nadie o casi nadie de allí conoce el pueblecito de Triora, que pasa más o menos lo mismo. De repente es un pueblo muy pequeñito en el que hubo una persecución de brujas, murieron muchos, pero no, o sea, nadie habla de ello. O sea, es como si de repente en Boadilla matan a 10 mujeres y dentro de, yo qué sé, 300 años nadie habla de ello. No sé, sería una cosa como de... En Estados Unidos están todo el rato hablando de eso. Me refiero, de Salem. Todo el mundo conoce Salem. Claro. Entonces, en Bergheim lo que sucedió fue que hubo una pandemia, ¿no? Que asoló prácticamente toda la zona, pero a todos los niveles. Es decir, los cereales ya no daban de comer a los animales, entonces los animales morían. Eh, las, los viñedos y toda la producción de vino se fue al garete porque no crecían cereales, no crecía nada, o sea, hubo sequía, hubo una miseria producida por la guerra. Y como te digo, en ese momento en el que tú estás ahí para sobrevivir, básicamente sale lo peor del ser humano, ¿no? Entonces, cuando tú tienes hambre, lo que vas a hacer va a ser mendigar, robar y, si eres mujer, pues o prostituirte en esa época, porque pocos casos conozco de prostitución en esa época, ¿no? De la quema de brujas que han hecho la lista, te salen 5 que habían mendigado alguna vez, 3 que habían robado alguna vez y 4 de ellas que se prostituyeron. Entonces, es como decir, como tú has mendigado, como tú has robado y como tú te has prostituido, entonces tienes un pacto con el diablo, pues tengo que quemarte, ¿no?
Y claro, a partir de la publicación del Malleus Maleficarum, este que te comento, dio pie a generar muchísimo miedo, a culpar y luego generar también una violencia doméstica que no era solo del hombre que se sentía triste y no sabía cómo sacar adelante, entonces volcaba la culpa en la mujer porque lo que fuera y le pegaba una paliza, ¿no? O sea, los maridos borrachos eh, y esposas libertinas, porque obviamente no querían estar con ese hombre que estaba pegando en casa, pues de esos también hay un montón de mujeres. Yo me he apuntado 3 aquí, que aparecen en la página siguiente, que es Catherine Bessler, que en uno de los juicios dice que su marido descuida a la familia y se come todo. Margaret Schaffer, dice que es desatendida, insultada y expulsada de casa. Y luego está Barbara Fitz, que dice que su marido se comporta muy mal con sus hijos. Es decir, estos son los testimonios que dan las brujas en el juicio para decir, para intentar defenderse, ¿no? Entonces, otra cosa que sucede, claro, si tú vives esta vida de miseria en la que tu marido te está maltratando, te están acusando de robar cuando estás pasando una hambre tremenda, tenían como una válvula de escape, pues que era el baile. Entonces se iban directamente al campo, se ponían a bailar. Entonces los hombres que no accedían al campo y las veían allí bailar, dirían, estas están aquí pactando con el diablo, vete a saber qué cosas, porque toda esa asociación de lo profundo, lo oscuro, ¿no? Ellos no tenían acceso, o sea, tenían pero no iban. De hecho, uno de los pocos que sí accedían allí era el músico que tocaba la gaita, el violín, el tambor, que ese, incluso participando de ese tipo de bailes, no fue juzgado en ningún momento. Es decir, estaba allí con su gaita, con su violín y su tambor, pero ese no es un brujo al que queman, pero a las otras sí, ¿sabes? Ya. Entonces hay una parte que se llama La nave de los locos, que es como lo mencioné allí, y lo que es como una especie de espectáculo también que hacían, en el que ponían a una cabra, a lo mejor que ya se había muerto, ¿no? Y hacían como que esa cabra era la que estaba dirigiendo, luego el siervo era el señor, la mujer era la dama, o sea, hacían un intercambio de roles, que es precisamente lo que estoy haciendo yo ahora. O sea, era como una oportunidad para salir al campo y decir, vamos a hacer lo que nos dé la gana sin sentirnos señaladas y culpadas. Era el Y al final, escape, bueno, era al final el escape de estas mujeres, ¿no? claro, y al final lo que le sucedió fue que le salió el tiro por la culata. O sea, tú vas fuera para divertirte y que nadie te señale y resulta que te están señalando por hacer, pues eso, bailes, orgías, lo que sea, lo que se imaginase uno viendo desde el pueblo, ¿no? Que estaban haciendo esas. ¿Y esto sabemos más o Entonces, menos sobre qué años eran? Más o menos cuando estaba sí, sucediendo bueno, esto. todo esto sucede durante el Renacimiento. Siglo, bueno, 80, finales del 5, principios del siglo XVII. Vale. Entonces, mira, espera, te voy a enseñar el libro que tengo aquí. De 1582 a 1683, ¿vale? Este es el libro tan codiciado que conseguí Ah, mira, qué bueno. finalmente. Porque aquí creo que sí que es importante decir que en 1559 es cuando surge la primera representación de una bruja, que la hace Pieter Bruegel, creo que se pronuncia así, Pues, disculpadme. sí. Pieter Bruegel, ¿no? Sí, Bruegel, O ¿cómo? Bruegel. Léelo como lo. Vale, pues Pieter Bruegel realiza en 1559 como esa primera representación de una mujer con una escoba, que sería la representación de una primera bruja. Y ahí a mí sí que me surge, era un pintor de Flandes, y sí que me surge la pregunta de cómo se le ocurriría a esta persona ya representar lo que a día de hoy ya es un mito de esa señora con una Claro, escoba. O sea, me parece muy heavy. claro, no, claro. A ver, lo que sucedió en Bergen, que fue en 1582, el inicio de estos procesos, pero también hubo quema de brujas antes. Es decir, creo que era en 1484 la edición del Malleus Maleficarum, que fue el que generó y sembró todo ese miedo en los hombres, ¿no? Entonces, si ya el miedo lo tienes tú metido dentro, por lo que es que es la leche, tío. O sea, te dicen, para identificar una bruja tienes que hacer esto, esto y esto y esto. Y si lo hace, entonces es que es una bruja y hay que hacer esto, esto y esto y esto, ¿no? Y entonces, claro, tú imagínate, como diciendo, bueno, pues esta es la mía. Claro. Te voy a contar luego cómo se aprovechaban también de cómo las mujeres, cuando morían, los que la habían matado se quedaban con sus pertenencias también. Y en una época en la que no puedes ni comer ni tener pertenencias, era también una manera de sacar beneficio a la muerte del culpable, ¿no? Hmm. Es increíble. Entonces, en esto del baile también, cito textualmente una de las cosas que también mencionan
en el testimonio este que dan allí en el juicio, que decía, comieron, bebieron, se alegraron, saltaron, bailaron, cantaron, y ella invitaba a bailar como podía. O sea, me parece como una descripción súper bonita, ¿sabes? Ella invitaba a bailar como podía. No sé, era increíble. ¿No? Y lo más duro de esto es que parecía que no se podían divertir. Claro, claro. ¿Cómo te vas a divertir, ¿no? Con la que estaban cayendo, ¿no? Muy bestia. Es tremenda. Y entonces luego, claro, empieza a ser señalada ya como la mujer fogosa del campo, es como lo titulado, que es lo siguiente, ¿no? Hmm. Eh, es golpeada porque representa el pecado de la carne, es violada porque representa el que lleva el fuego del infierno en su interior, ¿no? Tú imagínate la seducción. Y luego es muda y amordazada, es débil de fe y loca, es lo que ponía también, ¿no? O sea que lo que hablamos también de esta trilogía, que se llama El silencio escandaloso, pues tampoco querrían los maridos que dijesen fuera de la casa lo que el marido ha hecho con ellas. Entonces también incluso llegaban a, pues eso, a amordazarlas y a callarles la boca, como se dice. Es tremendo, es tremendo. Luego hay otra puntualización que quiero hacer sobre el rol de la Inquisición, porque también se ha estigmatizado de una manera cliché, como diciendo, la Inquisición fue la que mató a las brujas. Y bueno, realmente no fue tan así. Sí que es verdad que al principio tuvo un rol fundamental, pero a partir del siglo XVI, que es donde están incluidas estas brujas que estoy mencionando, el tribunal eclesiástico deja de perseguir brujas y condenarlas y pasan la patata caliente, por así decirlo, a la justicia. Esa es la responsable de las muertes. Es decir, en uno de estos libros también leía que era como que si tú gobiernas un país entero, ¿no? Sí. Y tienes la potestad de decidir lo que pasa en todo el país, la responsabilidad y la manera de señalarte va a ser nada beneficiosa para las personas que están gobernando. Entonces, lo que hacían era, en lugar de ser yo desde esta institución y de arriba la que decide sobre todas estas personas, lo que voy a hacer es instaurar pequeñas comunidades y que sean ellos los que culpen. Un poco lo que hizo Pedro Sánchez, como decir, no, ya os apañé las comunidades, cada uno, ¿no? Entonces ya Pedro Sánchez no tiene la culpa, la tiene cada una de las comunidades. Que tiene mucho de eso, O sea, ¿sabes? lo que vienes a decir aquí es que, entre comillas, bueno, no entre comillas, lo estás diciendo claramente, es decir, el gobierno de aquella época quería que eso se realizara, pero no quería, entre comillas, mancharse las manos, entonces como que dejó que esa justicia se realizara pues en Sí, manos de la iglesia o en manos de pequeñas poblaciones que ya claro, le habían como introducido ese pensamiento, ¿no? claro, claro. O sea, digamos, realmente lo que estoy diciendo es que la iglesia no quería asumir la culpa de haber quemado, entonces pasó el relevo a la justicia civil, que ya son los ayuntamientos, que ahí ya se frotan las manos, por lo que te digo. Es decir, vale, ya que la iglesia no lo hace, pues lo hago yo. Además tenían pagaban bien al verdugo, yo qué sé. Y el Economía. proceso. ¿Eh? Economía. Economía de recursos, claro. Entonces era un proceso que el primero era la denuncia, primer paso, denuncia. Esa es una bruja. ¿Por qué? Por tal y cual. Segundo, confesión. ¿Eres una bruja? No, no soy una bruja. Lo siguiente, tortura. Hasta que no digas que eres una bruja, pues eres una mentirosa, bla, 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 hasta que al final confiesan. Después de confesar, ejecutan. Y tras la ejecución, confiscación de bienes. Ese es el proceso. Entonces, ¿qué pasa? Que los métodos de tortura eran terribles. Se cuenta mucho la historia esta que ya viene de Mesopotamia, que es lo típico que atas a la bruja, ¿no? De pies y manos, la tiras al río. Si sale, es porque el diablo la ayuda a salir. Si se muere, es que era inocente. Esa es una historia que cuentan mucho. Y Pero claro, aquí la pregunta que me surge es que, vale, tiras a una persona de esa manera, obviamente el porcentaje de muerte debe ser altísimo, y claro, si se ve que ha muerto, no se juzga a esas personas que lo han tirado, es decir, ah, pues nos hemos confundido, todo bien. claro, nunca hay un juicio sobre el que enjuicia cuando es un sistema político. Muy bestia. Entonces, telita, ¿eh? Y todo esto estaba sobre todo muy enfocado al rol femenino, ¿no? Entiendo que también se juzgaban algunos hombres, pero sobre todo entiendo que el gran porcentaje de muertes fue dirigido al género femenino, ¿no? Aquí en Bergen fue el 100%. 100%. Ya ves, En Triora hubo un chico. ya Y ves. además era el hijo de una de ellas, algo así, como que había participado con ellos. Entonces, sí, o sea, es clarísimamente un acto de misoginia, y además más claro que el agua. Entonces,
voy a pasar de Bergin a Triora, para decir una cosita de Triora, que es la necesidad de seguridad y de protegernos, que siempre ha estado en las sociedades, en unos momentos de crisis, pues se hace muy acuciante. Entonces, no dudas de aquella persona que crees que es la que te va a proteger. Es decir, los ciudadanos ni se lo planteaban, dicen, que aquí está pasando esto, bueno, pues ya que tú me estás salvando, pues sálvame, ¿no? O sea, yo necesito seguridad, quítame hasta aquí. Era como un poco creérselo todo, ¿no? En propio beneficio por el miedo. Claro. Muchas veces, también mientras hacía la reflexión, decía, el altísimo porcentaje de vacunados en España no creo que sea solo del miedo a la letalidad del virus, sino también al beneficio de los políticos económicamente, la rentabilidad que sacan económica, política, no hablo de las empresas, que sí que se hunden. También del no cuestionamiento, ¿no? O sea, yo soy el que te va a salvar, confía en mí, vale, que lo estamos pasando fatal, venga, yo me vacuno. Entonces, hay muchas analogías entre la pandemia y la brujería. De hecho, el señalamiento de brujería fue pandémico también en el sentido en que la gente se iba contagiando de que iban señalando cada vez más. Hombre, Claro, claro, siempre se ha dicho que la política del miedo suele ser la más efectiva, porque cuando tienes a un conjunto de personas con miedo, si tú les das la solución, un gran porcentaje de esas personas van a ir por ese camino. claro, sí. De hecho, es como aprovecharse de la catástrofe. Cuanta más catástrofe haya, más pequeños grupitos están ahí para aprovechar. O sea, son como buitres, ¿no? Van a sacar beneficio de eso. Es terrible, pero la humanidad tiene mucho de eso también. Hay mucha parte de la humanidad que tiene eso. Y por acabar con uno de los testimonios de Triora, es una de las que fue torturada y condenada, que se llama Franchetta Ferrandini, que esta historia es tremenda también. O sea, estoy pensando ya hacer un cómic de ella. Qué bueno. Dice, yo aprieto los dientes y luego dirán que río. O sea, esa frase es tremenda. O sea, yo estoy siendo torturada y estoy apretando los dientes porque no aguanto más, porque además no quiero gritar para no darte a ti el placer de hacerte sentir que me está doliendo. Aguanto el dolor, aprieto los dientes y luego tú vas a ir por ahí diciendo que me he estado riendo, ¿no? Y que por eso soy una bruja. No, Bueno, tuvo que ser sí, dime. tremendo, ¿eh? La cantidad de torturas, el miedo que se tuvo que crear, la injusticia. Sí, los últimos estudios apuntan que fueron cientos de miles. Anteriormente se hablaba de millones y millones, pero claro, la población de la Edad Media y del Renacimiento porcentualmente no encaja que fuesen millones y millones, ¿no? Claro, no estaba Sí, censada, entiendo, entonces es muy difícil tener esas cifras. claro, claro. Y lo que sí también se ha demostrado es que con la publicación de este libro empieza en Alemania, se extiende por Francia y poquito a poco va llegando al resto de los países. Y en España se están descubriendo casos nuevos ahora. Hay uno que se llama en Alcarria, y luego el de Zugarramurdi fue muy interesante también. Las brujas de Zugarramurdi, que van a hacer una serie ahora en Netflix. Y hay un cómic que se llama Salazar. O sea que eso Alex de, el grosso, digamos, fue Alex de la en Iglesia Alemania y hizo Francia. una película sobre ello. Sí, pero el rigor histórico de esa película es puntual. Quiero decir, o sea, tú empiezas a verlo como empiezas a verlo como que bueno, hubo algo así, pero luego se le empieza a ir la olla como siempre, ¿no? A mitad de la película para adelante ya es como, venga, me lo voy a pasar bien. Que es lícito, ¿eh? O sea, es un artista, Claro, claro, yo es no voy a ficción. juzgarlo. Mm. Y luego otra de las cosas que me llaman especialmente la atención es que si una bruja conseguía comunicarse con el diablo de la persona que había sido poseída y lo expulsaba, si es una mujer la que hacía eso, por comunicarse con el diablo estaba haciendo fechorías, entonces tenía que ser juzgada y por lo tanto quemada. Mientras que cuando lo hacía un hombre, la figura del exorcista es el que le pide al demonio que salga del cuerpo y sale. Y esa figura luego es beatificada. Entonces, la iglesia consigue institucionalizar una figura que se llama el exorcista, que es la que hace que los diablos salgan del cuerpo. Pero cuando lo hace una mujer, ojo, cuidado. A ver qué le va a decir. ¿Sabes? Tremendo. No, no, muy bestia, muy bestia. Es un Tremendo. ejemplo muy claro de la cultura machista en la que pues hemos estado desde los orígenes de los tiempos. Muy fuerte. Es muy fuerte. Bueno, y esta pintura es de Picasso. Las otras anteriores han sido un poco de Goya, bueno, y lo siguiente de ¿Por qué la hoguera? Que pues básicamente es por el miedo a caer en el embrujo y el hechizo, como hemos insistido ya tanto.
por la presión social y por la rentabilidad política, que es lo que te cuento aquí, que ya te he contado antes. Y esta pintura es de un seguidor de Goya. No se sabe la fecha ni nada, pero mola un montón porque son como un montón de hombres así, mirando una hoguera, entonces tú tienes que intuir lo que está pasando. En este contexto Efectivamente. pues, se puede intuir fácilmente. Qué bestia. Vale, y entonces esa es la primera parte de la brujería, ¿vale? Entonces aquí yo identifico varios aspectos en común con el mito de Salomé que te voy a pasar a contar ahora. Es decir, vamos a encontrar en el mito de Salomé la eliminación o la crítica del político, pero en el caso de Salomé sí va a conseguir decapitar esa figura masculina, mientras que la bruja no, ¿vale? O sea, Vale. hay una conexión tremenda de la bruja con la política. En el caso de la bruja sale perdiendo, en el caso de Salomé va a salir ganando, entre comillas. Va a ser Salomé la que acabe con él. Y viene a ser un poco la misma situación. Si quieres, estas imágenes las puedes ir pasando un poco por encima porque Vale. vamos a partir del Renacimiento también y vamos a ver cómo se ha ido representando la figura de Salomé y mientras aprovecho para contarte el mito, ¿vale? Vale, perfecto. Bueno, está Herodes, ¿vale? Que está con una mujer que se llama Herodías. Y Herodías viene de haberse casado previamente con el hermano de Herodes, haberse divorciado y ahora, pues, no sé si por ansias de poder, se casa con Herodes. ¿Qué pasa? Que el pueblo judío esto lo ve como algo que no le parece bien. Y el que lidera este movimiento, o la opinión más importante que suscita las críticas, es San Juan Bautista, que es el que se consideraba que iba a ser el Salvador. Es el precursor de Jesucristo, por así decirlo. De hecho, es el que bautiza a Jesucristo. Entonces, incómodos Herodías y Herodes de lo que estaba pasando, pero Herodes sin poder decapitar a San Juan Bautista porque se llevaría la enemistad del pueblo, lo que hace es encerrarle en una jaula, ¿vale? Entonces le tiene ahí encerrado en una jaula y en una de estas fiestas en las que se ponen ciegos, siempre el vino y la comida tienen mucho que ver en estas historias, es curioso, ¿no? Llega Salomé, que es un adolescente, debería tener 13, 14 años, y se pone a bailar, otra vez el baile, ¿no? En este caso se llama la danza de los 7 velos, entonces la tía se pone ahí, súper sensual, a Herodes le flipa el baile y está medio borracho y dice, mira, baila también que yo te voy a conceder cualquier cosa que me pidas. Entonces la otra no sabe ni qué pedir y le dice la madre, dile que quieres la cabeza de San Juan Bautista en una bandeja de plata. De hecho, lo de la venganza se sirve en bandeja de plata y fría, ¿no? Viene de ahí. Entonces era, pero ¿cómo voy a hacer eso? ¿No? Y dice, bueno, pues entonces es que si no lo haces, el pueblo no va a confiar en tu palabra y tú verás. Dice, ya, pero es que si lo hago también me critican. Bueno, da igual, tú tienes que cumplir tu palabra, total, que cumple la palabra. Le llega a los guardias, le decapitan a San Juan Bautista y al final se la entregan en una bandeja de plata, como solicita. Entonces, durante todo el Renacimiento, durante el siglo XV, el pintor, que al final es de lo que estamos hablando, de cómo el hombre deposita la mirada sobre ese arquetipo, ¿no? Se centra sobre todo en la cabeza de San Juan, como ves. O sea, ella está ahí paradita, como diciendo, dame la bandeja y poco más. Salvo la segunda que has visto, que sale ella bailando. En todas las demás es como aquí, ¿no? Está bailando. Pero en todas las demás es parada, como diciendo, venga, dámelo. Hasta que llega un momento que llega Caravaggio, que se vuelve obsesivo, o sea, se obsesiona con este mito, es esta de aquí. Y ve la leyenda, o sea, la historia enfoca toda su atención en San Juan Bautista. O sea, de todas las representaciones que tiene, que son muchísimas, de hecho al final de su vida hizo como 10, o sea, hasta que murió. Y lo que él siente es que él puede ser el siguiente decapitado. Sabes que Caravaggio, como vimos en el primer vídeo del Centauro Farray, era muy provocador, siempre estaba en contra del sistema, todo esto, ¿no? Y de hecho, en la siguiente diapositiva vas a ver cómo el propio Caravaggio es San Juan, es decir, la cabeza esa que tienes ahí es un autorretrato de él. Entonces aquí Esto me recuerda sí. al poema de Bertolt Brecht, de como que nos quedamos mirando y no hice nada, ¿no? Con lo típico de, bueno, se llevaron al cura, yo no hice nada y demás. Ahora me llevan a mí y no he hecho nada, ¿no? Claro, sí. De hecho, y en el colegio cuando se habla del bullying siempre se dice, es que el que no hace nada también está ejerciendo bullying. Es decir, el que está en un corro mirando a ver cómo se pelean, ese también está siendo considerado una persona que hace bullying, ¿no? Y entonces aquí la pregunta sería, ¿qué estaba queriendo decir Caravaggio para sentir ese miedo para ser decapitado, ¿no? O sea, ¿qué estaba intentando decir?
Entonces, bueno, partiendo de este planteamiento de cómo la mirada del artista se deposita sobre esa figura que representa el miedo, pues va a ir modificándose también. Yo ¿Quieres creo, saber cómo se modifica? claro, yo Dime, dime. creo que a lo mejor aquí me estoy colando que esto ya es una crítica a la sociedad, ¿no? Como de, oye, que esto les está pasando ahora a este grupo de la sociedad, pero es que en cualquier momento te puede pasar a ti. Claro, ¿te das cuenta? Cómo él se empieza eso a sentir. Me están señalando, me están diciendo que no puedo hacer esto, me están diciendo que no puedo coger a mis amigos borrachos y meterlos en una iglesia para pintarles como si fuesen evangelistas. Pero claro, aquí la duda que me surge es, al igual que creo que en la actualidad un gran número de personas, me incluyo yo, somos muy ignorantes de la mirada, no la tenemos entrenada y nos cuesta entender todos estos tipos de cuadros sin una explicación previa como la tuya, Ujú. en aquellos tiempos la sociedad entendía el mensaje de Carballo. Yo creo que la sociedad era igual de ignorante y creo que se lo pasaban muy bien los artistas metiendo mensajitos que no se entendían Ya. y que se iban a entender más adelante. De hecho, la Capilla Sixtina está llena de simbología hebrea y era hecha para una sociedad cristiana católica. Tú imagínate qué le pasaría a Sixto, ¿no? Si le dice Miguel Ángel lo que ha hecho, toda la simbología oculta del judaísmo que hay ahí dentro, ¿no? O sea, el mensaje real que pasa a la posteridad de Miguel Ángel es lo importante es Dios, es amar, es ¿no? La conciliación y todo esto. Imagínate cómo se habría liado si se lo hubiese dicho al Papa y luego encima a los ciudadanos. Entonces juegan muchísimo, sobre todo en esta etapa, en la que tienes que tener cuidado con lo que dices, pero también ese toquecito de adrenalina, ¿no? Ya Claro. voy a soltarlo a ver qué pasa, ¿no? Qué Sí, hay bueno. mucho de eso. Y en la siguiente verás bueno, esto es para explicarte un poco lo del barroco, ¿no? Que decíamos el final de todo arte cuando exhibe y dilapida sus medios. Pues aquí se ve como diciendo, no me entero de nada. Vale, o sea, han metido un montón de gente, ahí parece ser que hay una persona que ha sido decapitada, pero bueno, no me entero. Y ya en la siguiente, ya es como decir, venga, se acabó el barroco, vamos a pasar a otra cosa. Y pasamos a Goya, ¿vale? Que es un poco el romántico, un poco el precursor del impresionismo y tal. Y Goya, no encontré ninguna pintura suya que hablase de Salomé, pero sí que después de toda su vida, ¿no? Tremenda y decepcionado totalmente con, con la humanidad, con las guerras, con el terror y todo demás, representa el mito de eh, Holofernes y Judith. Y que viene a ser algo parecido al de Salomé, que es Holofernes, que es un general, ¿no? Que va a atacar el pueblo de Judith, se enamora de Judith, se la lleva al campamento y en una de esas noches, pues coge Judith y le decapita mientras está dormido. Y entonces gana la batalla el equipo contrario, ¿no? Que viene a ser lo mismo. Es decir, yo con mi sensualidad como Judith voy a ganar la atracción y en el momento en que tú te despistes, pues yo te decapito. ¿Vale? Que es un poco... Cuando bajes la guardia, yo estaré Eso ahí. es. Eso es. Y aquí, bueno, pues eso. A partir de Goya, lo que he puesto es que fue el precursor de la reconciliación del misticismo de la mirada del pintor. Es una frase un poco larga, pero paseando hasta ahí, dije, voy a aprovechar este momento de erudición para decir que es el precursor de reconciliar esa mirada mística, ¿vale? Con la suya propia. O sea, él está como un mero espectador. Eso está pasando, ¿vale? Ahí está pasando algo. Simplemente quiero mencionarlo. No se posiciona tanto como San Juan, no se posiciona tanto como los que queman brujas. De hecho, se lleva muy bien. Si ve las pinturas oscuras de Goya, las pinturas negras, él parece que está ahí, como entre los muertos, porque empiezan a salir cosas y visiones rarísimas y muy locas. Y me gusta que él no se posiciona, ni juzga, ni señala, ni tiene filtro para decir me estoy volviendo loco, ni tiene filtro para decir uy, por aquí no, qué miedo, ¿no? Es tremendo. Entonces, gracias a él, aparece ya lo que sería la sección 3, la tercera parte del discurso este, de que es cómo los escritores también ayudan a renovar el mito, en este caso el de Salomé. Y tienes una foto de Nietzsche ahí con su bigotazo diciendo que básicamente lo que explico en esos 3 párrafos es que su visión que tiene sobre la vida, que es vitalista, se centra en la readaptación de aquellos mitos griegos y toma a Baco
y Apolo como referentes, y es como el primero en dar una entidad propia, es como el que trae los dioses, ¿vale? A su época. Dice, vamos a coger a estos dioses que están aquí para explicar la vida, vamos a ponerlos aquí, vamos a decir que todos tenemos algo de eso, y ahora, a partir de ello, vamos a ver cómo funciona el mundo, ¿no? Es un planteamiento tremendo. Si Blau Zaratustra encima coge la figura de Jesucristo para inspirarse en este Zaratustra suyo, y entonces la mirada, ya no solo del creador, sino también del espectador y del crítico, ya cambia. Ya Apolo no es Apolo, que se tira a uno. Ya Apolo es parte de ti, ¿vale? Sí, los intenta... ¿cómo podría expresarlo? Los intenta acercar, ¿no? Para que sean más entendidos de la gravedad, yo creo, de ese tipo de personas y que seamos conscientes que a lo mejor todos tenemos un poco de eso. Claro, él decía que había que ser vaco, o sea, que la vida había que ser, bueno, era nihilista y todo eso, ¿no? Luego ya, si te pones a leer, no es que él diga ciertas cosas, él se deja llevar por su pasión y no tiene una filosofía categorizada como Kant, como todos estos alemanes. Bueno, ya tendremos momento de hablar de Zaratustra. Entonces, lo que pasa ahora, a finales del siglo XIX, es que la mayor parte de los escritores les da por contar ese mito ahora. O sea, tienes a Mallarmé, que empieza con un Herodías, que se llama así, en 1865, que es el precursor de esta obsesión. Vas a ver que todos estos escritores, y no solo escritores, vas a tener escritores, pintores, vas a tener a músicos, vas a tener a poetas, todos de repente se vuelcan de una manera misteriosa en este mito en concreto, de Herodías y Salomé. Verás que muchos de ellos lo llaman Herodías porque se centra en la figura de la madre y en otros en Salomé pues porque se quieren centrar en esa sensualidad, ¿no? Y aquí vemos a Gustave Moreau, que lo que hace es, lo llama la aparición, y a mí me gusta porque es la aparición de la cabeza de San Juan Bautista frente a Salomé, que ha sido la que la ha decapitado, y entonces también me gusta como aparición de, aquí aparece ahora el mito nuevo, ¿vale? Esto que hablábamos también de Bob Dylan, que decíamos que cuando habla para sí, para la sociedad y para la mujer, pues aquí también es un poco el dar un título a una pintura que se llama La aparición, no tiene por qué describir sí o sí lo que pasa en el cuadro, también puede hablar de que aquí ahora mismo se ha aparecido, ¿no? Esta es una lectura mía, ¿vale? No quiero decir que lo diga así, pero que aparezca ahora de repente este mito que se llame La aparición, como que parece también un poco poético. Sí. Y vemos ahora más adelante, bueno, este lo vi en Japón, buenísimo, cuando estuve de luna de miel. Es alucinante el nivel de detalle que hay. Flaubert hace también otra historia inspirada en el anterior, en Mallarmé, ¿vale? Luego, más adelante, tenemos una ópera que no se conoce mucho, de Jules Massenet. He estado escuchándola y la verdad es que no me gusta mucho, o sea, es un poco así pesadilla. Y es verdad, tío, hay óperas que molan un montón y otras que son un poco rollo, ¿no? Y ahora pasamos a la Gran Salomé, que es la de Oscar Wilde. Y la foto que ves a la izquierda es Oscar Wilde disfrazado de Salomé, acercándose ahora yo la tapo porque estoy aquí, pero realmente se está acercando a la cabeza de San Juan en una bandeja. Y esto es lo absolutamente revolucionario, porque aquí cuenta ya la trama y la profundidad de Salomé enamorada completamente de San Juan, y que, bueno, le ha dicho que le maten porque mi madre me ha pedido, pero en realidad yo le quería mucho, tal. Y esta ópera sí que es tremenda, la de Strauss, que luego se basa en esta novela, y sale la propia Salomé morreándose con la cabeza de San Juan, ¿sabes? Tirándosela por aquí, no sé qué, tal, tremendo, tremendo. Y de hecho es ahora cuando empiezan todas estas bailarinas de inicios del siglo XX a asumir en sus personalidades a estas Salomé. Estas son ilustraciones que hicieron para la obra de Oscar Wilde, ¿vale? Qué bueno. Y la siguiente, bueno, es un poco por mencionar cuántos pintores se han dedicado a ella. En este caso, pues tenemos a Levi Turmer y están puestas cronológicamente. ¿Y por qué crees que en este momento tantos artistas se centran en este mito? ¿Crees que hay alguna explicación lógica o simplemente es que es algo que les inspira mucho? A ver, yo confío en la intuición y en el misticismo. O sea, yo creo que muchos autores, no te voy a decir que no hablen entre ellos, obviamente no era como ahora, que hay WhatsApp, ¿no? Pero que esté Picasso en Francia haciendo lo mismo que está haciendo Oscar Wilde o haciendo lo mismo que está haciendo Mallarmé. Bueno, es que Mallarmé también es francés. Pero bueno, no solo sucede en Francia, sucede en muchos más sitios. Entonces a mí me parece como
el otro día viendo a Iker Jiménez decía, pero ¿tú crees en los extraterrestres? Y me dices, eso es lo de menos. O sea, yo lo que alucino es que en la historia sucedan cosas tan bestias de la noche a la mañana. Y que todos se pongan de acuerdo en que pase algo como esto, ¿no? Ujú. Y hasta, o sea, lo que te digo, Picasso en 1905. Hablamos de Picasso en 1905 y mete a Salomé a las afueras de un circo. O sea, ese dibujo es Salomé fuera, con Herodes sentado y Herodías al lado. Y es el mismo año que mencionamos. ¿Ves? Este tipo de casualidades de la que hablamos cuando estuvimos hablando del payaso, a mí me parecen que son como, no sé, lo que llama Tarantino momentos milagrosos, ¿no? Ya. Que, pero bueno, pero yo soy un poco así, un poco apasionado. Y aquí vemos la escena esa que te decía de Salomé comiéndole los morros a San Juan Bautista cuando ya le han decapitado, ¿no? Eso sí tenéis que verlo, ¿eh? O sea, ahí se sigue representando además. Esa ópera es tremenda, tremenda. Mm. Pues mira, ya apuntamos la recomendación. Y nada, ya veréis, vamos a pasar ahora a inicios del siglo XX, porque si no sería insistir mucho en esto de los pintores. Y, y quiero mencionar también la importancia que tiene el sufragio universal. Es decir, como estás viendo, Salomé está atacando al sistema patriarcal y misoginio y a la vez se está dando una lucha tremenda de feministas que están luchando por hacer reconocer sus derechos que finalmente son reconocidos. Por ejemplo, en 1910 se celebra la Conferencia Internacional de la Mujer de Socialistas en Copenhague y se aprueba el Día de la Mujer Trabajadora, del 8 de marzo. Y entonces, bueno, te he puesto un parrafito en cada uno de esos, que Sí. yo creo que esto deberíamos ponerlo luego al final, para quien quiera descargárselo, que se lo descargue y se lo mire con calma, porque es el sufragio universal, ya como se empiezan a reconocer los derechos que deberían tener igualmente hombres y mujeres, ¿no? Y gracias a esta lucha. Vale, y vamos a ir a la sección 4, que sería ya la mirada del ser humano en los años, bueno, del hombre sobre la mujer a lo largo de los años 40, ya en la Segunda Guerra Mundial. Pero antes, si pasas a la siguiente, verás seis bailarinas que he seleccionado de Salomé que tienen unas historias tremendas, que son como los payasos cuando se ponían la careta se acababan convirtiendo en ellos. Pues aquí pasa algo parecido. Estas 6 que he seleccionado, la de abajo del medio, que se llama Tórtola Valencia, no hizo de Salomé, pero la trataban como una Salomé, esa es española, y todas las demás tienen una vida como trepidante, ¿sabes? Muy agresiva, muy... se van de casa, están todo el día haciendo lo que les da la gana, los maridos se enfadan con ellas, no sé qué. Y llevan todo ese carácter personal al teatro, o sea, o a la escena. Y muchas de ellas, incluso algunas de ellas, reversiona la versión de... Es decir, que también tienen sus propias óperas sobre Salomé, ¿vale? Y esto, vamos, yo no he escuchado hablar de ellas nunca hasta que me puse a hacer la investigación, claro. Qué bueno. Mata-Hari, esto hay películas de ella y todo, es una de estas bailarinas orientales que representa muy bien también este arquetipo del que estamos hablando. Es una mujer, pues igual, que se escapa de casa, que empieza a ser espía de Alemania, luego hace contraespionaje, la ejecutan, o sea, en este caso matan a ella. Y siempre ella era bailarina y siempre se aprovechaba de esos dotes de sensualidad para atraer a quien le apetecía, al sistema político, y finalmente hacía con él lo que le daba la gana, hasta que otra vez, como chivo expiatorio, le dijeron, en el último juicio, dijeron, yo no sé si lo ha hecho o no lo ha hecho, pero me da igual, si queréis matarla. Eso es lo que dijo uno de los testigos, sabiendo que la inculpaban de una cosa que ella no había hecho y al otro le daba igual. Entonces, hay una escena por ahí en una película de 1932 que se llama Mata-Hari y la interpreta, bueno, una de estas femme fatales, que ahora no recuerdo el nombre, y podéis verla, vamos. Hay muchísimas películas y series de esta, ¿eh? Es ¿Consideras tremenda. por ejemplo, estas mujeres, las que has mencionado, pueden empezar a ser consideradas como los primeros símbolos por la lucha feminista? ¿O no te Sí, atreverías a...? van a la par, sí, van a la par. Es como que se retroalimentan unas a otras. Vale. Es una energía del ambiente que están luchando porque porque se les muestre, ¿no? Siempre hablamos también del escenario. Estas mujeres están expuestas, suben al escenario para decir lo que tienen que decir. Las brujas no, las brujas están escondidas y están esperando a que nadie venga y las señale, ¿no? Claro. Ellos sí. Y aquí tenemos a Alexandra
Exter también, que es una pintora que hizo uno de estos decorados para la obra de Salomé, que tampoco la he visto en ningún sitio hasta que empecé a hacer la investigación, y está clarísimo la tendencia de futurista que hay. O sea, ya empiezan las vanguardias, empieza el futurismo, empiezan a centrarse en el movimiento, y aquí lo tenemos, vamos, es alucinante. Estas mujeres son gigantes, me refiero, no es tamaño escala 1:1, es decir, el movimiento, el futurismo, ¿no? Que es en lo que se centra el futurismo, en manifestar el movimiento, pero de una manera totalmente geométrica, pues bueno, generó mucha crítica, pero bueno, es lo que hay que hacer al final. Y ahora sí, que antes me he colado, ahora sí, vamos a hablar de la femme fatale, ¿vale? Genial. La femme fatale sería el momento también de desdicha, es decir, la guerra, Segunda Guerra Mundial, periodo de crisis, la gente pasando hambre, los soldados se van de Estados Unidos y dejan a las mujeres solas, no sé qué. Y entonces, la industria hollywoodiense, sabiendo el poder propagandístico que tiene, dice, voy a crear una figura que sea la representación de qué pasaría si un soldado se va con ella. Es decir, si el soldado que está fuera de Estados Unidos conoce a una de estas, que sepa que le va a arruinar la vida, porque al gobierno lo que le convenía era, pues eso, que las ciudades tuviesen familias con sus niños en las casas, todo eso, ¿no? Y lo que supuso fue ejercer el rol contrario, es decir, en lugar de generar miedo a esta mujer con la que tenías que ir, generó el efecto totalmente contrario, generó una fascinación tremenda que además ayudó a empoderar a la mujer para hacer lo que le diese la gana. Y esto empieza en... Es que, mira, no sé si puedes darle al link ese. Sí, vamos a darle. ¿Se ve? Sí, porque esto todavía no son los... Es que es tremenda, porque esta es de los No- años 20 o por ahí. ¿Nos interesa el sonido? No, no hace falta. Es para que veas eh, la contorsión, o sea, la manera en la que se mueve esta mujer alrededor del tipo, que todavía a día de hoy nos puede resultar incómoda, y cómo resume muy bien lo que vendrá luego. Es decir, una mujer con sus curvas, rebozándose al lado de un tío que está atado, intentando ponerle cachondo, y al final, que ya lo verás, es que es largo, tío, es que se Claro, hace incluso... lo paso si quieres. Sí, lo pasa si quieres a estar bailando a su alrededor de una manera totalmente, pues eso. Y ya, en esta parte se asoma por detrás, llega al cuello y se lo carga. Pues eso es un poco el resumen de lo que sería luego la femme fatale. ¿Vale? Aquí ella está haciendo de vampira, luego ya la femme fatale no. Y quiero mencionar también el tema del claroscuro. En todos estos casos acentúan, igual que Caravaggio, mucho el blanco y el negro. O sea, no hay medias tintas. El claroscuro lo vas a ver en todos lados, ¿vale? Entonces tienes a Asta Nielsen, que sería como la primera, y luego ya a partir de ella, como te decía, en los años 40 tienes a todas las demás, que si quieres las puedes pasar un poco rápido, que creo que vamos, yo creo que vamos bien de tiempo, ¿no? Pero bueno, Sí, vamos bien. Catherine Hepburn, Ava Gardner, Jane Russell, Yvonne de Carlo, que son un bellezón extremo. O sea, tú lo ves y dices, ¿de dónde han salido estas mujeres? Y tienen también lo que te decía, ese misticismo, ¿no? En la siguiente están Rita Hayworth, Lana Turner y Joan Bennett, y, y tienen ese halo, ¿no? De misterio, de independencia, de poder, de sensualidad, de no me toques las narices, y este tipo de figura, fíjate, es la que quería el Hollywood del momento potenciar para saber qué pasaría con tu vida si te fueses con ellas. Pues hay un dato muy curioso que en 1946 Estados Unidos vive más de 610.000 divorcios. En lugar de reforzar el sentido familiar, lo que hizo fue todo lo contrario, como te decía antes, ¿no? 610.000 divorcios. Gente que no vive al margen. De hecho, igual que la bailarina lo hace en el teatro, aquí es el foco de atención mediático. Años 40 es uno de los momentos de eclosión del cine ¿no? De Totalmente. máximo interés, de máximo interés. Y por último he metido a Elizabeth Taylor, que sería, aunque es un poquito después, ya no es dentro de los años 40, es en los años 60, pero me gusta mucho una frase que dicen que, a diferencia de las mujeres que sacian los apetitos que despiertan, ella da más hambre. Eso es lo que decían de Cleopatra, ¿no? Y Elizabeth Taylor, representando a Cleopatra, otra vez la, eh, la figura que absorbe a la persona, que acaban comportándose de una manera más o menos igual, como Heath Ledger, cuando hablamos de también el payaso, toda esta gente, ¿no?
Y ya por último, esto ya creo que sí que es lo último, quería hablar de Marilyn Monroe, no porque fuese una fe fatal, no porque fuese una bruja, no porque fuese Salomé ni Judith, sino porque tiene una relación tremenda y directa con la política. De hecho, hay un documental en Netflix ahora que si queréis lo podéis ver, que habla de la relación que tenía con los hermanos Kennedy y se replantea las causas de su muerte, que a lo mejor no eran por depresión, sino que había ahí algún tipo de interés oculto en el que la política quería acabar con esta mujer que tenía tantísima información al respecto de los dos, ¿no? Es una mujer que es dulce, que es inocente, que es inteligentísima y no deja de ser sensual. Pero entonces la mirada que generan los Kennedy sobre esta mujer no sé si viene de estar tan contaminada por todo lo anterior. O sea, el hecho de empezar a replantearse si la mujer murió por algún tipo de trama política viene precisamente de cómo ha sido eso, contaminada la mirada del hombre al posarse sobre la mujer. Y creo que esta sería una de las conclusiones del trabajo que he estado haciendo y sobre todo replantearnos cómo miramos nosotros también a las mujeres y qué repercusiones tendría más adelante el hecho de habernos volcado sobre ellas de esa manera, ¿no? Y mi trabajito final, que es este, eh, nos habla de aislamiento social. Quería hablar del baile, que lo tenemos en la parte de atrás, que en el fondo puedes ver que hay gente tocando el laúd y angelitos bailando. Hay un señalamiento, pero el señalamiento ya no es a ti, sino que es como, aquí estoy yo. Entonces es Alba Ullos, una amiga mía de Bellas Artes, y el verdugo y la condena a muerte. ¿Vale? Y está mi pequeño granito de arena para aportar algo más. Qué No es buen. que sea mala, es que la describen así. Es como acaba el capítulo. Qué grande. Y eso es todo, Pina. Te puedes imaginar. ¿Qué te iba a decir? Bueno, aquí dejamos la bibliografía por si alguien le quiere echar un vistazo. ¿Cuántos libros te has leído para esta sección? Mira, solo te voy a enseñar los que tengo aquí. Estos, Todos los que aparecen aquí, ¿no? Entiendo. estos. Vale. No, luego tengo de Kindle también. Este también, que te he enseñado antes. Vale. Este de cabecera, gracias a Cristina Oñoro. Las que faltaban. Todo el mundo debería tenerlo. Y luego, bueno, si ves en bibliografía. Sí, están cómics también. Esos cómics también. A ver, sí. Este es tremendo. Podemos estar hablando de más de 10 libros, mezclando entre cómics y libros de investigación. Sí. Lo que pasa es que ahora también me los leo en Kindle, ¿sabes? En libro electrónico. Claro. Y entonces eso es lo que me pasa. Qué bueno. Intento hacerlo lo mejor que puedo. A veces lo intento hacer mal, pero también me sale un poco mejor de lo que esperaba. Creo que a mí me ha molado, la verdad. Me lo he pasado bien. Creo. A mí me parece una temática súper interesante la que has sacado, irónica además de mucho de lo que tú comentas, ¿no? De por qué cuando lo hace una mujer se estigmatiza y se asocia todo a nivel negativo y cuando lo hace, pues a lo mejor un hombre, incluso se institucionaliza esa figura. Me refiero sobre todo a la figura del exorcista, ¿no? Sí. Me parece que todos estos capítulos que estás realizando ¿cómo se llamaban? El grito sordo. El grito sordo era anterior. Perdón, sí, era el grito sordo. El grito sordo era el de Ignatius Farray. Sí, los 3 primeros capítulos. Y estos 3 últimos... Silencio escandaloso. El silencio escandaloso. Es que es un silencio escandaloso lo que tú dices. Hay muchas de las mujeres que has descubierto, no es que estén en boca de todos, las has descubierto porque has tenido que documentar. No sé, me parece bastante instructivo y un claro ejemplo de donde venimos a nivel cultural, de la figura del hombre siempre por encima de la mujer. Y bueno, estamos viendo los primeros granitos, yo creo, del género femenino poniendo y dando su golpe en la mesa para avanzar en sus derechos. Sí. Y sobre todo también, una de las cosas que más me ha gustado de esta ha sido la reflexión sobre el prejuicio o el juicio, ¿vale? Porque, como te decía, tú puedes identificar un prototipo, un arquetipo, un cliché, ¿cómo era? Arquetipo, cliché y mito literario. Pero nunca nos replanteamos con qué mirada se generan esas figuras. Entonces yo creo que la aportación intelectual que me llevo al final de todo esto es
La bruja no es bruja porque la hayan descrito como tal. La bruja solo será bruja cuando tu mirada se pose sobre ella como si fuese una bruja. Y así llevado a todo. O sea, es decir, el imbécil no es imbécil por imbécil, sino porque la mirada que recae sobre esa persona lleva ya en tu mente el hecho de que sea imbécil. Y a lo mejor para el resto del mundo lo será. Y por eso hay que tener tantísima, no sé, sensibilidad y por lo menos tener un poquito de cuidado a la hora de emitir juicios, porque es Y hacer un ejercicio de mayor empatía en muchas ocasiones, ¿no? justo también. La empatía también es una cosa de que, claro, a mí muchas veces me preguntaban, ¿para qué sirve el arte? Y digo, no sé, para vivir, no sé qué, no sé cuántos. Pero en esta investigación también he descubierto que es para posicionarte y sentir como la otra persona, o el otro escritor, o el otro pintor, otro, ¿sabes? Y para entender la historia. Yo creo que muchas de las Sí. cosas que yo estoy aprendiendo con cada capítulo que traes aquí es, al final es como un libro, te explica el contexto histórico en el que ese pintor dibujó algo. Por Claro. ejemplo, Caravaggio haciendo esa ironía de, oye, es que los siguientes podéis ser vosotros, ¿no? Que es lo que te he dicho, que a lo mejor no tenemos la mirada entrenada para sacar ese mensaje, pero esos artistas ya estaban transmitiendo algo. Entonces, yo creo que el arte, la verdad, y que lo que estás consiguiendo con esta sección es que vayamos entendiendo su potencial y sus posibilidades, que son, pues, infinitas. Claro, son infinitas y es difícil resumirlo en pocas frases. Por eso la gente también huye un poco del artisteo, ¿sabes? Pues Luismi, yo una vez más agradecerte el esfuerzo, el trabajo, la capacidad de síntesis para contar todas estas historias en el poco, al final, espacio. Digo poco espacio porque al final 1 hora, resumir todo lo que te has documentado en más de 15 libros o cómics, me parece tremendo. O sea, que darte la enhorabuena de nuevo por este pedazo de capítulo. Y nada, deseando, como siempre suelo decir, de que llegue el siguiente y seguir aprendiendo, porque es que es un placer y un lujo. Y yo lo que digo siempre, yo estoy encantadísimo de la vida, de servir por lo menos de altavoz de todas estas cosas que si se quedan aquí no valen para nada y si no, con gente con iniciativa como tú, esto es imposible, ¿sabes? Así que muchísimas gracias y enhorabuena a ti. Nada, ¿sabes? pues al resto, muchísimas gracias por seguirnos. Acordaros que podéis suscribiros a nuestros canales de YouTube, Twitch y sobre todo seguidnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de cuando hacemos diferentes secciones, capítulos, etcétera, y sobre todo saber qué es lo que estamos gestando. Así que nada, desde aquí ya nos despedimos. Disfrutad del fin de semana, de la vida y muchísimas gracias por todo. Luismi, cuídate mucho.